Me quedé detenido en el marco de la puerta de la casa de mi hija, con la intención de evitar que se hundiera en las consecuencias de sus malas decisiones. Sin embargo, ella, con la voz quebrada por la rabia y los ojos fríos como el hielo, me gritó que me fuera o llamaría a la policía. Respondí con una leve sonrisa, di media vuelta y sin titubear, marqué el número de mi agente inmobiliario. Si tanto ansiaban perder esa casa, yo mismo me encargaría de que así fuera. Lo que hice después, ni tú mismo lo creerías. El rostro de Agustín, rojo de ira, se crispó cuando arrojó un informe crediticio sobre la mesa de la sala de descanso de su trabajo. El golpe hizo que el café de su taza se derramara, manchando los estados de cuenta bancarios que yo había llevado en el bolsillo de mi chamarra. Eran documentos que contaban una historia que él nunca quiso que yo supiera. ¿De dónde sacaste esto?, me soltó, con una voz que se quebraba como la de un muchacho sorprendido en pleno robo. Manteniendo la calma, como cuando lidiaba con obreros nerviosos ante cimientos inestables, le respondí: el banco llamó a mi casa por error. Mencionaron un aviso de pago atrasado en la dirección de Laura, dije, señalando con el dedo el estado de cuenta. 53,000 pesos, Agustín, en deudas de apuestas garantizadas con la casa de mi hija. Él se acercó tanto que pude oler la mezcla de su colonia con el sudor del nerviosismo. Las luces fluorescentes sobre nosotros zumbaban como avispas enfurecidas. Esto no es asunto tuyo, viejo, gruñó. ¿No es asunto mío?, repliqué, extendiendo los papeles sobre la mesa rayada. Mi hija está a punto de perder su casa porque no puedes dejar las páginas de apuestas. ¿Y no es asunto mío? Su reloj costoso reflejó la luz mientras apartaba los documentos de un manotazo. Las hojas cayeron al suelo como hojas secas arrastradas por el viento. «Mantente fuera de mis asuntos, Carlos», escupió con desdén. «¿Mis asuntos?», repetí, agachándome para recoger cada papel con el mismo cuidado que usaba al ordenar planos de construcción. «Estas líneas de crédito están respaldadas por la casa de Laura. Esa casa que ella cree segura y que no sabe que has puesto en riesgo. Ella lo sabe», murmuró Agustín, aunque su voz titubeó. «¿De verdad?», lo miré fijo. «¿Sabe del segundo préstamo hipotecario? ¿De la línea de crédito sobre el valor de la casa? ¿Del préstamo contra su fondo de retiro? Él…» Giró la vista hacia la máquina expendedora del rincón, con los hombros tensos bajo su camisa perfectamente planchada. «Lo estoy manejando», insistió, como quien intenta convencerse a sí mismo. Saqué mi celular y le mostré una captura de pantalla con su más reciente solicitud de crédito. 30,000 pesos más contra la misma casa. Agustín intentó arrebatarme el teléfono, pero fui más rápido. En su rostro vi un destello que no era solo furia. Era miedo, un miedo real. «No entiendes», balbuceó, pero su voz iba apagándose. «Lo que entiendo», dije, «es que tu sistema está a punto de costarle la casa a mi hija». Se echó a reír, pero fue una risa hueca que resonó incómoda en la pequeña sala. «Es mi esposa, Carlos. Lo ha sido por 3 años. Ya es hora de que lo aceptes». Guardé el teléfono en mi chamarra. La sala de descanso parecía encogerse, como si las paredes se cerraran sobre nosotros. En el mostrador, un sándwich a medio comer empezaba a resecarse en los bordes. «Yo construí el valor de esa casa», dije en voz baja. 30 años de horas extra, eligiendo pagar la hipoteca en vez de comprar ropa nueva o salir de vacaciones. Y tú lo estás apostando todo. «No pedí tu ayuda entonces y no la necesito ahora», replicó Agustín, apretando su taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿O qué?», pregunté mirándolo fijo. Él soltó la taza sobre la mesa con un golpe seco que casi la hizo romperse. El café se derramó lentamente, filtrándose hacia mis papeles. Los doblé con calma, a pesar de que estaban húmedos, y los guardé en mi chamarra. Agustín respiraba agitado, como si hubiera corrido un maratón. La máquina expendedora se apagó de repente, dejándonos en un silencio incómodo. «Solo estoy tratando de ayudar»,
le dije. No quiero tu ayuda, contestó mirándome con una mezcla de desafío y cansancio. Asentí. Caminé hacia la puerta, y detrás de mí escuché cómo me gritaba algo sobre respetar su espacio. Pero yo ya estaba pensando en mi siguiente paso. Sabía que Laura tenía que escuchar la verdad, le gustara o no. Mis pasos resonaron en el pasillo vacío mientras revisaba la hora, 3:30 de la tarde. Ella volvería pronto de su turno, y Agustín no regresaría hasta después de las 6. Tenía tiempo suficiente para hablar con ella, y quizás salvar su casa. El motor de mi camioneta hacía un sonido metálico mientras se enfriaba en la entrada de Laura. A través de la ventana, vi el resplandor azul del televisor gigante que Agustín había comprado el mes pasado. Seguramente costó más que lo que muchos pagan por una hipoteca mensual. Me quedé sentado un momento dentro de la camioneta, ordenando mis ideas como lo hacía al planificar un cronograma de construcción. Paso 1. Mostrarle los documentos. Paso 2. Explicarle el riesgo. Paso 3. Ayudarla a encontrar una salida. Laura abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Tenía el celular pegado a la oreja. «Mamá, te llamo después. Papá está aquí», dijo, colgando y esbozando una sonrisa que parecía ensayada, la misma que usaba desde su boda. «Esto es inesperado», añadió. «Necesitamos hablar», respondí con seriedad. Su sonrisa se apagó levemente, pero se hizo a un lado para dejarme pasar. En la sala, el equipo de videojuegos de Agustín ocupaba una esquina entera. En la mesa de centro había controles, latas de energizante y un caos que no encajaba con la idea de un hogar cuidado. La casa olía a velas aromáticas caras y a algo más, una tensión invisible, la que queda impregnada en las paredes cuando el dinero es motivo de pelea. «¿Quieres café?», preguntó mientras caminaba hacia la cocina. «Es algo serio, Laura», le dije. Se detuvo en la entrada con la mano apoyada en el marco de la puerta. «Está bien, pero igual voy a preparar café. Necesito tener las manos ocupadas cuando hablas así». La seguí, notando la pila de facturas, escondida tras la tostadora y cómo evitaba mirarlas mientras manipulaba la cafetera. El refrigerador estaba cubierto de fotos de su boda. En todas, Agustín aparecía bien visible, su brazo rodeando los hombros de Laura con una pose casi posesiva. «Descubrí lo de las deudas de apuestas», dije sin rodeos. La cuchara que tenía en la mano cayó sobre el mostrador con un ruido seco. «¿Qué deudas de apuestas?», preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y alarma. Saqué los documentos y los extendí sobre la isla de la cocina. Estados de cuenta, reportes crediticios, solicitudes de préstamo, todos con la firma de Agustín y vinculados a su dirección. «Más de 50,000 pesos», continué, «y ha estado usando tu casa como garantía». Su rostro perdió color, luego se tornó rojo. «Eso es imposible. Aquí está la prueba», le señalé los documentos. «Un segundo préstamo de 30,000, una línea de crédito por 15,000, y no es todo». Laura apartó los papeles de un manotazo haciendo que se desparramaran por el piso de cerámica. «Agustín nunca haría eso. Nunca arriesgaría nuestra casa». «Mira los documentos, Laura». «Son falsos», gritó aferrándose al borde del mostrador. «Los inventaste porque no te gusta, Agustín. Nunca te ha gustado. ¿Quieres separarnos?». «Quiero salvar tu casa», respondí con firmeza. «Nuestra casa está bien», replicó con los ojos vidriosos. «Pagamos a tiempo. Nunca nos hemos atrasado», añadió, como si eso fuera toda la verdad. «Porque no sabes de los otros pagos», le rebatí, mostrándole los estados de cuenta de los sitios de apuestas. 2,300 el mes pasado, 1,000 el anterior. ¿De dónde crees que sale ese dinero?» «¡Para!», exclamó, tapándose los oídos. «Ha pedido préstamos contra todo lo que tienes. Tu coche, tu retiro, tu casa». «¡Basta!», gritó de nuevo, con lágrimas en los ojos. Alcanzó su celular. «Agustín me ama. Nunca me haría daño.
Estás mintiendo. Me puse de pie despacio sintiendo el dolor en las rodillas. La cocina se sentía frágil, como si pudiera colapsar con una palabra más alta de lo debido. No miento, pequeña, le dije. No me llames así, replicó con un tono helado. Sus dedos temblaban mientras buscaba un contacto en su celular. Vete de mi casa ahora mismo, ordenó. ¿Tu casa?, murmuré, dejándome llevar por la ironía. Miré alrededor. Los objetos caros de Agustín, las facturas que ella no leía, las fotos de boda donde apenas aparecía yo, todo en esa casa que ayudé a comprar, creyendo que sería un refugio para ella. Vete, insistió alzando el teléfono como si fuera un arma. O llamaré a la policía y diré que nos estás acosando. Algo frío se instaló en mi pecho. No era dolor. Era una claridad distinta. Sonreí, y Laura parpadeó, confundida por mi reacción. Quizás esperaba que me enojara o que le rogara. En cambio, recogí los papeles con el mismo cuidado con el que lo había hecho en la sala de descanso de Agustín. Los doblé y los guardé en mi chamarra. ¿Llamarás a la policía?, pregunté suavemente. Sí, lo haré. ¿A tu padre que intenta salvar tu casa? No estás salvando nada. Estás arruinando mi matrimonio. Espero que Agustín valga la pena, dije desde la entrada de la cocina. Lo vale. Espero que la casa también, respondí antes de salir. Caminé despacio hacia mi camioneta. Laura apareció tras la ventana, todavía con el teléfono en la oreja. Imaginé que llamaba a Agustín para advertirle sobre su padre loco y sus supuestos documentos falsos. El motor arrancó a la primera, tan confiable como lo había sido siempre, igual que todo lo que construí en mi vida. Mientras salía del camino de entrada, la vi observándome entre las cortinas caras. Parecía pequeña, perdida en esa enorme ventana, rodeada de las compras impulsivas de Agustín. Esa era mi niña, la misma que años atrás me ayudaba a balancear la chequera, que confiaba en mí para todo. Conduje a casa despacio, pensando en mi próximo movimiento. Esta vez hablaría con alguien que entendiera el peso de los documentos y la fuerza legal de una firma. Mi casa estaba silenciosa después del drama en la cocina de Laura. Dejé las llaves en el cuenco de madera que ella misma hizo en la clase de carpintería de 7º grado. Caminé por habitaciones que, de pronto, me parecieron demasiado grandes para un solo hombre. La cafetera comenzó a burbujear con la precisión de siempre mientras miraba mi pequeño jardín por la ventana. Era febrero en México, y los árboles de cítricos estaban cargados de fruta que probablemente comería solo. Todo lo que había construido y cuidado ahora se sentía vacío, como si hubiera levantado un edificio solo para descubrir que los inquilinos se habían ido sin avisar. El café estaba fuerte y negro, tal como lo tomaba en los años de hipoteca, cuando la crema era un lujo innecesario. Llevé la taza a la sala y me senté en el viejo sillón reclinable que fue de mi padre, dejando que los recuerdos se deslizaran sin pedir permiso. Era 1994. Laura tenía apenas 7 años, con esa sonrisa abierta y los dientes separados. Una tarde me preguntó por qué trabajaba tantas noches. En ese tiempo tenía un segundo empleo en una planta de concreto, mezclando cimientos hasta que la espalda me ardía y las manos se agrietaban por la cal. Eran turnos de 12 horas en la firma de ingeniería, seguidos de 6 más vertiendo concreto. 18 horas al día para pagar la hipoteca 3 días antes de la fecha, cada mes. ¿Por qué pagas de más, papá?, me preguntó una vez, sentada en mis rodillas mientras llenaba a mano el talonario de pago. Con su dedo pequeño, trazaba los números que yo escribía, siempre 50 pesos más de lo requerido, porque el banco cobra intereses cada mes, le expliqué. Si pagamos un poco extra al capital, ahorramos dinero. Ella asintió con seriedad, como si entendiera todo sobre interés compuesto. Entonces tendremos la casa más rápido, dijo. Así es, pequeña. ¿Será realmente nuestra?, preguntó con curiosidad infantil. Ese recuerdo, que en su momento fue dulce, ahora me sabía amargo, mezclado con el café
y 30 años de ironía. Durante décadas había calculado cada pago extra pensando que aseguraba su futuro, enseñándole el valor de construir patrimonio en lugar de desperdiciar dinero en rentas. Recordé aquel año en que no pudimos irnos de vacaciones porque el calentador de agua se descompuso. Laura lloró porque se perdió el viaje escolar a Cancún, mientras yo usaba el fondo de vacaciones para pagar la reparación de plomería. «Es nuestra casa», le dije entonces. «Y cuando algo es tuyo lo cuidas». Pero en algún punto, entre las pruebas de su vestido de novia y las promesas de Agustín, olvidó esa lección. Olvidó las noches en que yo cenaba sándwiches de mantequilla de maní para que ella tuviera fruta fresca en su lonchera. Olvidó las horas extra que pagaron, su universidad, su coche, su boda. Agustín, en cambio, nunca supo de sacrificios. Jamás trabajó horas extras, ni calculó pagos hipotecarios, ni tuvo que elegir entre llenar el tanque o comprar comida. Vivía en un mundo donde el dinero aparecía cuando se necesitaba y las consecuencias eran problemas de otros. Laura eligió ese mundo sobre el mío. El café ya se había enfriado mientras me hundía en esos recuerdos. Dejé la taza en la mesa auxiliar, junto a una foto suya el día de su graduación de preparatoria. En aquella imagen estaba radiante, orgullosa de comenzar la universidad sin deudas, gracias a que su padre había planeado y ahorrado desde que ella tenía 7 años. «Lo hice todo por ella», murmuré en voz alta, sintiendo lo extraño que sonaba mi propia voz en la casa silenciosa. Pero, si era sincero conmigo mismo, ya no era del todo cierto. Ella tomó su decisión cuando me echó de su casa, cuando prefirió las mentiras de Agustín a mis pruebas documentadas, cuando amenazó con llamar a la policía a su propio padre. Ahora la decisión estaba en mis manos. Podía rendirme y permitir que la adicción al juego de Agustín se llevara la casa que me costó 3 décadas de trabajo, o podía actuar, no como un padre suplicando a una hija ingrata, ni como un abuelo preocupado por nietos que tal vez nunca tendría, sino como alguien que había invertido y estaba a punto de ser estafado. La casa crujió con pequeños sonidos. Todo en ella estaba, pagado, mantenido y ordenado, prueba viviente de que la planificación y el esfuerzo sostenido daban frutos duraderos. La filosofía de Agustín era lo contrario, hipotecar el mañana para disfrutar el hoy. Era hora de comprobar cuál filosofía resistía mejor una prueba real. Me levanté, estirando músculos que recordaban bien lo que era cargar sacos de cemento o arrastrarse bajo una casa para revisar cimientos. Mi cuerpo ya no era el de antes, pero mi mente seguía funcionando como la de un ingeniero. Identificar el problema, evaluar los recursos y aplicar la solución más eficaz. Agustín y Laura creían tener todo el control porque ocupaban la casa. Olvidaban que, 30 años atrás, yo había firmado documentos que me daban algo más que el título de padre preocupado. Me dirigí a mi oficina, donde el archivador aguardaba con el orden que siempre mantuve. Entre sus carpetas había una con la etiqueta Casa Laura. Allí estaba todo, desde la solicitud hipotecaria original hasta el último avalúo de impuestos. Saqué cada documento y los extendí bajo la luz LED del escritorio. Mis lentes de lectura me ayudaron a encontrar lo que buscaba. La solicitud original con nuestras firmas al pie. La letra de Laura, cuidadosa, junto a mi trazo preciso de ingeniero. Y, en la sección de firmantes, la confirmación, cosolicitante Carlos Méndez, padre, cofirmante, responsabilidad conjunta y solidaria por el monto total del préstamo. Me recosté en la silla de cuero que había comprado cuando me ascendieron a supervisor hace 20 años. Esa frase, responsabilidad conjunta y solidaria, pesaba más que cualquier amenaza de Agustín. El recuerdo de aquel día volvió con claridad. Marzo de 2021. Laura y Agustín estaban sentados frente a la oficial de préstamos, Margarita Chávez, en el Banco Nacional. El historial laboral de Agustín era inestable, 2 cambios de trabajo en 3 años, y su puntaje crediticio apenas alcanzaba los 620 puntos.
Laura, con su sueldo modesto pero estable como higienista dental, no podía llegar al monto de la casa que quería. Margarita tecleó unos números y lo dijo sin rodeos. Necesitan un cofirmante, alguien con excelente crédito e ingresos verificables, que pueda garantizar el préstamo completo. Agustín frunció el ceño. ¿Y qué significa eso exactamente? Que si ustedes no cumplen, el cofirmante es igual de responsable por la deuda, explicó Margarita. Tiene los mismos derechos y obligaciones que los titulares principales. En ese momento dudé. Mi instinto para evaluar riesgos me decía que no era lo más prudente. Pero Laura me miró con esos ojos que desde niña desarmaban cualquier resistencia. Por favor, papá, nunca vamos a fallar un pago, te lo prometo. Margarita, mirando mis datos, añadió, como cosolicitante, también tendrá participación en decisiones importantes, refinanciamientos, préstamos adicionales o incluso la venta necesitarán su firma. Agustín asintió rápido, ansioso por saltarse las formalidades legales y pasar directo a la emoción de buscar casa. Laura me apretó la mano y yo terminé firmando, convencido de que estaba ayudando a mi hija a alcanzar su sueño mexicano. 4 años después, con las deudas de juego de Agustín hipotecando la propiedad que yo había cofirmado, aquellos tecnicismos legales resultaban ser mi mejor herramienta. Tomé una lupa para leer la letra pequeña que en 2021 apenas había revisado. El lenguaje era denso, pero después de 4 décadas leyendo contratos de construcción, nada de eso me intimidaba. Hubo un párrafo que me saltó a la vista. En caso de incumplimiento, disputa o uso indebido de la propiedad, todos los cosolicitantes mantienen igual posición legal para iniciar medidas protectoras, incluyendo, entre otras, ejecución hipotecaria, venta forzada o transferencia de título. Sonreí al ver mi reflejo en la ventana. Agustín y Laura podían ignorar a un padre preocupado, pero no a un codueño legal dispuesto a actuar. Busqué el número que tenía guardado desde hacía 3 años. Ricardo Chávez, hermano de Margarita, abogado inmobiliario experto en disputas familiares de propiedad. Mañana, esa llamada sería mi primer paso. Al día siguiente, me propuse actuar no como un padre tratando de rescatar a una hija ingrata, sino como un copropietario defendiendo su inversión. Agustín y Laura pronto aprenderían que los documentos legales no eran meras formalidades y que un cofirmante no era un adorno financiero. Guardé cada papel en su carpeta, todo perfectamente organizado para la siguiente fase. Las 2 primeras etapas, descubrimiento y confrontación, habían fracasado porque ellos vivían en la emoción y la negación, no en los hechos y la realidad jurídica. La tercera etapa sería distinta. Implicaría a personas que entendían el lenguaje de los contratos y las leyes de propiedad, que no se taparían los oídos para no escuchar verdades incómodas. Apagué la lámpara y dejé la oficina en perfecto orden. Por primera vez desde que supe de las deudas de Agustín sentí que podía ganar esta pelea. Toda mi vida había construido cimientos sólidos y también sabía cómo derrumbar una estructura cuando sus soportes estaban comprometidos. Esa noche, unos golpes agresivos sacudieron mi puerta. 3 golpes fuertes, una pausa y 3 más. Miré por la mirilla. Agustín estaba al otro lado, con el rostro enrojecido y la camisa cara arrugada como si hubiera estado jalándola con las manos. Abrí la puerta lentamente, dejando la cadena de seguridad puesta. «Buenas noches, Agustín». «Abre esta puerta», ordenó con una voz dura, la misma que había usado en la sala de descanso, pero ahora más aguda y cargada de desesperación. «Está lo suficientemente abierta para hablar», respondí, firme. Apoyó la palma de la mano en el marco, acercándose al pequeño hueco que dejaba la cadena. «Laura me contó de tu visita, de esos documentos falsos y tus teorías conspirativas», dijo con un tono venenoso. También mencionó esos supuestos 53,000 pesos en deudas de apuestas. Su rostro se puso aún más rojo. «No son deudas de apuestas, son inversiones, negocios,
criptomonedas, NFTs, oportunidades inmobiliarias. Los sitios de póker en línea no suelen manejar criptomonedas. Le contesté sin perder la calma. Dio un paso atrás y luego volvió a acercarse, como un animal acorralado probando la resistencia de los barrotes. «No sabes de qué hablas, viejo». Metí la mano en el bolsillo y saqué mi celular. Sus ojos siguieron el movimiento de inmediato. «Podría llamar a Laura y pedirle que escuche tu versión sobre esas inversiones», dije, mirándolo a los ojos. «No te atrevas», respondió señalándome con un dedo tembloroso a través del hueco de la puerta. «Ya hiciste suficiente daño a mi matrimonio». «Yo no le he hecho nada a tu matrimonio», repliqué. «Tu adicción al juego está haciendo bastante por sí sola». Golpeó la palma contra la puerta, haciendo que la cadena vibrara. «No es una adicción. Tengo un sistema. Estaba ganando dinero hasta...» Se detuvo abruptamente, cerrando la boca. «¿Hasta qué?», pregunté con voz tranquila, como si fuera una simple curiosidad. «Mira, tienes que mantenerte fuera de nuestros asuntos. Completamente fuera. Nada de visitas sorpresa, nada de estados bancarios, nada de meterle ideas a Laura». «¿O qué?», pregunté, midiendo cada palabra. Su sonrisa no tenía un ápice de calidez. «O las cosas podrían ponerse feas. Ya sabes, los accidentes pasan, especialmente con hombres mayores que viven solos». Lo miré fijamente, estudiando cada gesto. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire fresco de febrero. Su mano izquierda tamborileaba nerviosa contra el muslo, un tic que ya había visto en contratistas desesperados. «¿Me estás amenazando, Agustín?», pregunté, manteniendo la voz firme. «Te estoy explicando la realidad», contestó, acercándose aún más. Olía a una mezcla de alcohol y colonia, un aroma que delataba su estado. «Laura y yo estamos bien», continuó. «Manejamos nuestras finanzas como queremos. No eres necesario, no eres querido, y no eres bienvenido en nuestras vidas». «Interesante perspectiva», dije con calma. «Es la única que importa», respondió, enderezándose y alisando la camisa arrugada. «Mantente lejos, Carlos. Lo digo en serio». Lo observé mientras se alejaba hacia su BMW, el mismo que ahora sabía que estaba pagado con dinero prestado. El motor arrancó con ese ronroneo suave de la ingeniería alemana, pero yo solo veía una deuda más. Se fue del camino demasiado rápido, con los neumáticos chillando sobre el asfalto. Cerré la puerta, quité la cadena y puse el cerrojo. Desde la ventana de la sala, vi sus luces traseras desaparecer en la esquina. Lo que Agustín no entendía es que su amenaza solo había confirmado mi decisión. La vía legal era mi única opción. Agustín estaba completamente fuera de control. Su adicción no solo devoraba su dinero, sino también su juicio. Amenazarme en mi propia casa y soltar insinuaciones sobre accidentes no era propio de alguien que pensara con claridad. Tomé el celular y busqué el número que había guardado: Ricardo Chávez, abogado inmobiliario. Mañana convertiría mis hallazgos legales en acciones concretas. Agustín pensaba que podía intimidarme para que me quedara callado. Olvidaba que había pasado 40 años lidiando con contratistas que prometían imposibles y amenazaban, cuando la realidad les cerraba el paso. La diferencia era que ahora yo tenía las cartas legales y sabía jugarlas. La oficina de Ricardo estaba en una esquina de un edificio de cristal, con gráficos de mercado en una pared y una vista panorámica del centro. Me recibió con un apretón de manos firme, recordándome por qué había confiado en él años atrás para asesorar a Laura en impuestos. «Carlos, qué gusto verte, pero sospecho que no es una visita social. Necesito un análisis de mercado actual», dije, tomando asiento frente a su escritorio y entregándole la carpeta con la información de la propiedad de Laura. «Esta dirección. Quiero un comparativo completo». Ricardo encendió su laptop y comenzó a teclear con rapidez. «Es la casa de tu hija, ¿verdad? La misma con la que trabajamos los avalúos fiscales». «Así es»,
respondí. Se detuvo un momento y me miró por encima de la pantalla. ¿Todo bien con la familia? Primero los números, dije, marcando el tono. Asintió y volvió a enfocarse en la computadora. Durante 20 minutos lo vi trabajar con el mismo método meticuloso que me había impresionado en el pasado. En la pantalla iban apareciendo gráficos, comparaciones de ventas recientes y tendencias del vecindario. Finalmente, se recostó en su silla. En este mercado, la propiedad podría venderse entre 460 y 470 mil pesos, con el comprador adecuado. El vecindario ha subido mucho desde 2021. El precio original fue de 340 mil, le recordé. Buen crecimiento de patrimonio, admitió. Entonces, hice el cálculo mental. Saldo hipotecario aproximado de 293 mil, más los 53 mil que Agustín había pedido prestados contra la casa. Ricardo frunció el ceño. ¿Préstamos adicionales? ¿Líneas de crédito hipotecario?, preguntó repasando mis documentos. Todas garantizadas por la propiedad, confirmé. Ricardo cerró su laptop y se inclinó hacia mí. Carlos, esto huele a venta forzada. Estoy pensando en una acción de partición legal, respondí. Sus cejas se alzaron. ¿Eres cofirmante de la hipoteca original? Exacto. Una chispa de comprensión se encendió en su mirada. Entonces tus derechos como cosolicitante cambian el panorama. La corte puede ordenar la venta y los compradores sabrán que es una situación de vendedor motivado. Eso significa que el precio final estaría más cerca de 420 o 430 mil para un cierre rápido. Hice cuentas rápidas. 420 mil menos la hipoteca y las deudas adicionales de Agustín, menos honorarios legales y comisiones, dejarían alrededor de mínimo 70 mil pesos netos a repartir según porcentajes de propiedad. Ese era mi siguiente paso, dije guardando mis notas. Ricardo anotó un número al reverso de su tarjeta y me la entregó. Es mi línea directa. Cuando decidas avanzar, llámame. Este tipo de ventas requieren manejo delicado. Nos despedimos y salí de su oficina con una visión clara del panorama financiero. Ahora necesitaba la claridad legal. La oficina de Daniel Kessler, mi siguiente cita, tenía un ambiente muy distinto. Madera oscura, muebles pesados y estanterías llenas de volúmenes legales que parecían usados, no decorativos. Daniel, más joven de lo que esperaba, unos 45 años, tenía esa precisión de movimientos que solo da la experiencia en los tribunales. Tras revisar mis documentos, comenzó sin rodeos. Las acciones de partición no son comunes entre familiares, pero la ley no hace distinción. Suele verse más en disputas comerciales o propiedades heredadas. ¿Y la diferencia?, pregunté. La complejidad emocional, explicó. Los socios de negocio pueden odiarse, pero entienden números. Los familiares lo toman todo como algo personal. Extendió los papeles hipotecarios sobre la mesa de conferencias. Como cosolicitante, tienes más derechos de los que crees. No eres solo un garante, eres codueño legal. Eso significa que ni Laura ni Agustín pueden refinanciar, pedir préstamos o vender sin tu consentimiento. Y ya lo hicieron, con esas deudas de juego. Señaló las cláusulas específicas que lo demostraban. La ley mexicana contempla remedios para casos como este. La partición por venta es la opción más contundente. Fuerza la venta judicial y reparte las ganancias según el porcentaje de propiedad. El proceso suele tardar entre 30 y 90 días, dependiendo del calendario judicial y de si los demandados presentan oposición, continuó Daniel. Una vez presentada la petición, el reloj empieza a correr y no pueden detenerlo. Tomé nota de todo, preguntando sobre costos, procedimientos y posibles complicaciones. Él respondió con la minuciosidad que siempre aprecio en los profesionales, competentes. Hay algo que debes considerar, advirtió al final. Una vez que presentemos, no habrá vuelta atrás. Esto dañará de forma permanente tu relación con tu hija. Pensé en la amenaza de Laura de llamar a la policía, en sus gritos en la cocina.
en los 30 años de pagos hipotecarios que ahora estaban en riesgo por las apuestas de Agustín. Creo que esa relación ya está rota, le respondí. Daniel asintió y comenzó a preparar la documentación. Podemos presentar el lunes a primera hora. De regreso a casa, mientras conducía entre el tráfico vespertino, mi mente organizaba la estrategia como si fuera un proyecto de construcción. Cimientos listos, investigación legal concluida, materiales, en este caso argumentos, preparados, permisos obtenidos, presentación judicial programada. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Encendí la lámpara del escritorio y repasé cada documento una vez más, no por dudas legales, sino por una necesidad casi ritual de confirmar que todo estaba en orden antes de dar el paso final. El lunes, Daniel presentó la solicitud de partición ante el juzgado correspondiente. En menos de 24 horas, Laura me llamó. Su tono era una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué demonios hiciste, papá?», espetó sin siquiera saludar. «Protejo mi inversión», respondí con calma. «Esa casa no es solo tuya, ni de Agustín, también es mía. ¿De verdad vas a obligarnos a vender? No me dejaste opción. No voy a quedarme mirando cómo Agustín la pone en riesgo para cubrir sus deudas». Su respiración se volvió más agitada. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice», dije, cortando la llamada antes de que pudiera continuar. No hubo satisfacción en mi gesto, solo una sensación de avance inevitable. Como cuando se coloca la primera piedra en una obra. El resto del edificio ya es cuestión de tiempo. 2 días después, Agustín apareció en mi puerta, esta vez sin golpear con violencia. Vestía un traje arrugado y tenía las ojeras marcadas. «Podemos hablar», dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Adelante», respondí, abriendo solo lo necesario para que pasara. Se sentó en el sillón sin esperar invitación. «Mira, podemos llegar a un acuerdo. Laura está destrozada. Bueno, cometí algunos errores, pero todo puede arreglarse». «No se trata solo de errores», repliqué. «Hay préstamos garantizados con la casa, deudas que no puedes cubrir y un riesgo que yo no voy a asumir». Se inclinó hacia adelante. «Si retiramos la demanda, puedo conseguir el dinero. Tengo contactos». «Tus contactos son lo que nos trajo a esta situación», dije sin suavizar el golpe. Por un momento, pareció considerar decir algo más, pero se contuvo. «Laura nunca te perdonará», advirtió. «Prefiero su enojo a perder la casa, que trabajé 30 años para pagar», respondí firme. Agustín se quedó en silencio unos segundos, tamborileando los dedos sobre sus rodillas. Luego se levantó con un suspiro forzado. «Tú ganas esta vez, Carlos. Pero no siempre será así», dijo, mirándome con una mezcla de derrota y resentimiento antes de salir y cerrar la puerta con fuerza. Me quedé de pie en medio de la sala, observando la puerta cerrada, consciente de que aquello no era una victoria definitiva, sino apenas una batalla ganada en una guerra más larga. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites. El juez asignó fecha para la audiencia preliminar. Daniel me mantuvo informado de cada movimiento, mientras Ricardo comenzaba a preparar el listado de la propiedad para posibles compradores. Laura me envió un único mensaje, corto y frío. «No esperaba esto de ti». No respondí. Sabía que cualquier palabra sería interpretada como un ataque. En cambio, me concentré en mantener la mente clara. Me repetía que no se trataba de venganza, sino de proteger lo que había construido. Como en cualquier proyecto de ingeniería, había que seguir el plan paso a paso, sin dejarse llevar por emociones que podían desviar la estructura. El día de la audiencia preliminar, llegué temprano al juzgado. La sala olía a papel viejo y a café recalentado. Daniel repasaba conmigo los puntos clave mientras esperábamos nuestro turno. Cuando llamaron nuestro caso, nos levantamos y avanzamos hacia la mesa asignada. Laura y Agustín ya estaban allí. Ella evitó mirarme. Él, en cambio,
Me sostuvo la mirada con una mezcla de desafío y cansancio. El juez, un hombre de cabello, canoso y voz grave, pidió que expusiéramos nuestras posiciones. Daniel habló con claridad, presentando los documentos que probaban mi condición de cosolicitante y los préstamos adicionales tomados sin mi consentimiento. Agregó que existía un riesgo financiero real debido a las deudas impagas y que la venta de la propiedad era la opción más prudente para todas las partes. El abogado de Agustín intentó argumentar que las deudas eran temporales y que la pareja podía regularizar los pagos, pero carecía de pruebas sólidas. El juez escuchó todo en silencio, tomando notas, y finalmente dijo que emitiría su resolución en los próximos días. Salí del juzgado sin mirar atrás. No sabía cuál sería el fallo exacto, pero tenía la certeza de que había dado todos los pasos correctos. 3 días después, Daniel me llamó temprano en la mañana. «Tenemos resolución», anunció. «El juez ha aprobado la acción de partición. La propiedad será puesta a la venta bajo supervisión judicial». Me quedé en silencio unos segundos, dejando que la noticia se asentara. No había alegría, sino una sensación de alivio mezclada con una tristeza inevitable. «El proceso será rápido», continuó Daniel. «El tribunal designará un agente para manejar la venta, pero podemos sugerir a Ricardo. Con su experiencia, puede lograr un buen precio y cerrar en menos tiempo». «Hazlo», respondí. Ese mismo día, llamé a Ricardo para darle la noticia. Su voz transmitía eficiencia y seguridad. «Carlos, no te preocupes. Me encargaré de todo. Ya tengo compradores interesados en esa zona». Mientras colgaba el teléfono, miré por la ventana de mi sala. El cielo estaba cubierto, con una luz gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Había ganado la protección de mi inversión, pero al costo de romper, quizá para siempre, el vínculo con mi hija. En las semanas siguientes, la maquinaria legal y comercial se puso en marcha. Ricardo visitó la casa con un fotógrafo profesional para el listado oficial. Me contó que Laura lo recibió con frialdad y que Agustín se mantuvo apartado, observando en silencio mientras tomaban las fotos. El anuncio se publicó en los portales inmobiliarios y las primeras ofertas no tardaron en llegar. Algunas estaban por debajo del rango que Ricardo había estimado, pero 2 de ellas se acercaban mucho al precio objetivo. «Podemos cerrar en 440,000 si jugamos bien nuestras cartas», me dijo en una llamada. Es un buen número considerando la presión del proceso judicial. Daniel, por su parte, me mantenía informado sobre cada documento que el tribunal emitía. No había marcha atrás. La venta estaba en curso y cualquier intento de detenerla requeriría un pago completo de la hipoteca y las deudas, algo que ni Laura ni Agustín podían afrontar. Cada noche, revisaba las cifras como quien controla el avance de una obra: presupuesto, tiempos, entregas. La diferencia era que esta vez el material de construcción era mi propia tranquilidad. A mediados del mes, Ricardo me llamó con la voz cargada de energía. «Tenemos una oferta firme, 445,000, comprador con financiamiento aprobado y dispuesto a cerrar en 30 días. «Acepta», respondí sin titubear. El contrato de compraventa se firmó bajo la supervisión del agente designado por el tribunal. Laura estuvo presente, aunque apenas levantó la vista de los papeles. Agustín, en cambio, no ocultaba su incomodidad. Cada firma parecía arrancarle un pedazo de control. Una vez concluido el trámite, el juez fijó la fecha de cierre. Faltaban solo unas semanas para que la propiedad dejara oficialmente de ser un punto de conflicto y se convirtiera en cifras claras y repartidas según la ley. En casa, guardé una copia de cada documento en el archivador, en la misma carpeta que había abierto aquella noche, meses atrás, cuando todo empezó. El ciclo se estaba cerrando, y aunque no era el final que hubiera querido, sí era el que necesitaba. El día del cierre llegó con un cielo despejado, como si el clima se hubiera aliado para dar un respiro después de tanta tensión. Nos reunimos
En la oficina del agente judicial, un espacio neutral con paredes beige y una mesa larga cubierta de carpetas y bolígrafos. El notario leyó cada cláusula en voz alta, siguiendo el protocolo. Yo escuchaba con atención, pero mi mente repasaba todo el camino recorrido, desde la primera sospecha sobre las deudas de Agustín hasta este momento en que la propiedad estaba a punto de cambiar de manos. Cuando llegó mi turno de firmar, lo hice con la misma calma con la que se coloca la última piedra de una obra. Laura firmó en silencio. Agustín apretó tanto el bolígrafo que pensé que lo partiría. Al final, el notario anunció que la venta estaba formalizada. El agente judicial informó que, tras deducir la hipoteca, las deudas y los honorarios, el monto restante sería transferido según los porcentajes de propiedad. Salí del edificio con una sensación de alivio pesado. No había euforia, pero sí la certeza de que la amenaza sobre mi inversión había desaparecido. Los días posteriores al cierre fueron una mezcla de trámites y silencios incómodos. El banco confirmó la liquidación de la hipoteca y la cancelación de las líneas de crédito adicionales que Agustín había abierto. Ver esas cifras reducidas a cero en los estados de cuenta me produjo una satisfacción silenciosa, la misma que siente un ingeniero al ver que una estructura defectuosa es desmontada antes de colapsar. El monto correspondiente a mi porcentaje de propiedad fue depositado en mi cuenta sin demoras. No era una suma que cambiara mi vida, pero representaba algo más profundo. La validación de que había actuado correctamente, de que mi decisión, aunque dura, había sido la única viable para proteger lo que me pertenecía. Laura no me llamó ni me envió mensaje alguno. El último contacto con ella había sido esa mirada breve en la sala de cierre, un destello de tristeza mezclada con orgullo herido. La conocía lo suficiente para saber que no daría el primer paso hacia la reconciliación. Agustín, por su parte, tampoco intentó acercarse. Supuse que estaba demasiado ocupado buscando la próxima oportunidad que lo salvaría de su propio desastre. Me dediqué a reorganizar mi vida financiera. Abrí un nuevo archivo donde guardé cada documento del proceso: contratos, resoluciones judiciales, correos con Ricardo y Daniel, capturas de pantalla de los estados de cuenta antes y después. Lo titulé Caso Propiedad Laura y lo coloqué en el mismo estante donde reposaban los planos y proyectos de mis obras más importantes. No porque fuera un logro que quisiera recordar con orgullo, sino porque era una lección que necesitaba conservar. Con el tiempo, empecé a notar los cambios en mi rutina. Dormía mejor, sin el peso constante de imaginar a Agustín hundiendo la casa en nuevas deudas. Podía sentarme en el porche al atardecer, café en mano, y dejar que el silencio del vecindario reemplazara las discusiones y amenazas que habían marcado los últimos meses. Era un tipo de paz que no se mide en dinero, pero que vale más que cualquier cifra. Y sin embargo, había un vacío. La ausencia de Laura no se llenaba con tranquilidad financiera. Me encontré revisando viejas fotos. Su graduación, el día que compró la casa, las reuniones familiares donde todos parecían más unidos. Cerré el álbum con cuidado, como si temiera dañar los recuerdos que aún conservaban algo de calor. Pasaron varias semanas antes de que la rutina se sintiera estable de nuevo. Había días en que todo parecía en orden. La mañana transcurría con un café fuerte, una caminata corta y la revisión de los proyectos comunitarios en los que colaboraba. Pero otros días, una llamada perdida o un mensaje equivocado en el teléfono me despertaban un reflejo de alerta, como si aún estuviera esperando el próximo movimiento de Agustín. Una tarde de sábado, mientras organizaba el taller, encontré una caja vieja con herramientas que había usado para ayudar a Laura en la remodelación de su cocina años atrás. Recordé cómo se había entusiasmado al elegir las encimeras y cómo había sonreído al ver el resultado final. Ese entonces, Agustín todavía jugaba el papel de esposo atento y trabajador,
y yo quería creer que su compromiso con la casa era tan sólido como el de ella. Ese recuerdo me dejó una sensación agridulce. No me arrepentía de mis decisiones recientes, pero tampoco podía ignorar que había perdido algo más que una propiedad. Había perdido una versión de mi hija que quizá ya no existía. Decidí canalizar esa energía hacia algo productivo. Llamé a Daniel para preguntarle sobre invertir mi parte del dinero en un pequeño terreno en las afueras de la ciudad. Él me recomendó esperar a que bajaran los precios, pero prometió enviarme opciones para ir evaluando. Ricardo, por su parte, me sugirió un par de fondos de inversión de bajo riesgo. En paralelo, me ofrecí como voluntario para un proyecto de restauración de viviendas antiguas en el barrio histórico. Pasar las mañanas entre paredes que contaban historias de décadas me resultaba terapéutico. No eran solo ladrillos y madera, cada reparación era un acto de rescate, algo que me recordaba que no todo lo perdido debía quedarse en ruinas, aún. Así, cada noche, al cerrar la puerta, me preguntaba si algún día Laura comprendería que todo lo que hice fue para proteger, no para destruir. Esa respuesta, lo sabía. No dependía de mí. El invierno empezó a dejarse sentir, y con él llegaron las tardes más cortas y frías. Una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. No era de Laura ni de Agustín, sino de un remitente desconocido. El asunto decía sobre lo que pasó. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Era un escrito breve, de apenas 3 párrafos, firmado por un antiguo amigo de Agustín. Decía que lo había visto varias veces en una sala de apuestas de la ciudad y que, según los rumores, seguía acumulando deudas con prestamistas informales. El mensaje no pedía nada, solo parecía querer advertirme. Lo leí 2 veces y luego lo archivó en una carpeta aparte. No me sorprendía, pero sí confirmaba que la venta había sido una barrera efectiva para que sus problemas no se arrastraran hasta mí. Ese mismo fin de semana, mientras estaba en el taller, recibí otra sorpresa. Una llamada de Ricardo. «Carlos, no es nada urgente, pero pensé que te interesaría saberlo. La casa de Laura ya tiene nuevos ocupantes. Una pareja joven con un niño pequeño. Se ven ilusionados». «Me alegra», respondí, y lo decía en serio. «Que les vaya mejor que a los anteriores». Colgué y me quedé en silencio unos minutos. Imaginé a ese niño corriendo por el jardín, a la pareja pintando las paredes y llenando las habitaciones de nuevos recuerdos. La propiedad ya no era un campo de batalla, sino un hogar para alguien más. Esa noche, dormí con una sensación extraña. No era felicidad plena, pero sí un cierre, un capítulo terminado. Y aunque el vínculo con mi hija seguía roto, al menos, el conflicto había quedado atrás. Lo demás, tendría que sanar con el tiempo si es que alguna vez lo hacía. Pasaron un par de meses sin contacto alguno con Laura. Yo me concentré en mis proyectos y en mantener la mente ocupada, pero había momentos, sobre todo en las noches tranquilas, en los que inevitablemente pensaba en ella. Me preguntaba si estaría bien, si había encontrado un nuevo rumbo después de perder la casa, o si seguía atrapada en el ciclo de problemas de Agustín. Una tarde, mientras salía del supermercado, la vi. Estaba cruzando el estacionamiento, cargando una bolsa en cada mano. Por un instante pensé en acercarme, pero su expresión seria y su mirada fija hacia el frente me hicieron dudar. No quería forzar un encuentro que quizás no estaba lista para tener. Me quedé en mi lugar viéndola alejarse, hasta que desapareció entre los autos. Esa noche, la imagen me rondó en la cabeza. No estaba enojada. Al menos no lo parecía. Pero tampoco había en ella señal alguna de apertura. Tal vez aún necesitaba tiempo para digerir lo ocurrido, para separar el resentimiento de los hechos. Decidí escribirle una carta, algo que pudiera leer cuando quisiera, sin la presión de una conversación cara a cara. Le expliqué, con calma y sin reproches, por qué había hecho lo que hice, recordándole que mi única intención fue proteger lo que ambos, en algún momento, habíamos trabajado para conseguir.
No esperaba una respuesta inmediata, pero al menos quería dejar claro que las puertas, de mi parte, seguían abiertas. Guardé la carta en un sobre y la dejé en el buzón de su nuevo domicilio, cuya dirección me había dado Ricardo tiempo atrás. Luego me alejé sin mirar atrás, consciente de que, una vez más, el siguiente paso no dependía de mí. Pasaron 3 semanas desde que dejé la carta y no recibí respuesta. No me sorprendió, pero sí me llevó a aceptar que quizás ese silencio sería permanente. Aún así, la vida seguía, y yo no podía quedarme anclado en la espera de un gesto que tal vez nunca llegaría. Me enfoqué en el proyecto de restauración de viviendas antiguas que ya estaba entrando en su fase más gratificante. Ver cómo casas que parecían condenadas al abandono recuperaban su dignidad. Cada vez que colocaba una puerta nueva o lijaba una viga de madera centenaria, sentía que, de alguna manera, también estaba reconstruyendo partes de mí que habían quedado desgastadas por todo lo vivido. Un sábado por la mañana, mientras estaba trabajando en una de esas casas, recibí una llamada de Daniel. «Carlos, me encontré con algo curioso revisando archivos», me dijo. «¿Recuerdas los contratos de la hipoteca de Laura? Resulta que había una cláusula que nunca utilizaron y que, de haberse activado, podría haber empeorado todo para ti». «¿Y cómo no pasó?», pregunté, intrigado. «Suerte», respondió con una leve risa. «O providencia, si prefieres verlo así». Colgué y me quedé pensando en esa palabra. Providencia. Tal vez, más allá de mis cálculos y estrategias, hubo algo, o alguien, que hizo que todo terminara de la forma menos dañina posible. Esa tarde, mientras el sol caía y la luz dorada iluminaba el taller, me senté con un café y decidí, por primera vez en mucho tiempo, dejar que la tranquilidad llenara cada rincón sin cuestionarla. El inicio de la primavera trajo un aire más cálido, y con él, la sensación de que algo en mi interior también se estaba suavizando. Ya no pensaba todos los días en la disputa por la casa, aunque seguía presente como un eco lejano. Lo que antes me parecía una herida abierta, ahora se sentía como una cicatriz. Visible, sí, pero sin el dolor constante. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a lo lejos una figura familiar. Era Laura, sentada sola en una banca, mirando su teléfono. Me detuve a cierta distancia, indeciso. No quería irrumpir si no estaba preparada para verme, pero tampoco quería dejar pasar otra oportunidad como aquella en el supermercado. Respiré hondo y me acerqué lentamente. Ella levantó la vista justo cuando estaba a unos pasos. Sus ojos se abrieron un instante, sorprendidos, y luego su expresión se volvió neutral. «Hola, Laura», dije con voz tranquila. «Hola, papá», respondió sin dureza pero con cierta cautela. Nos quedamos en silencio unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Finalmente, me senté a su lado y le pregunté cómo estaba. Hablamos de cosas superficiales, el clima, su trabajo, un curso que estaba tomando. No mencionamos la casa ni el juicio. Cuando me despedí, no hubo abrazos ni promesas, pero tampoco rechazo. Fue un pequeño avance, una grieta en el muro que nos separaba, y para mí, eso ya era suficiente por ahora. Pasaron varios días después de aquel breve encuentro en el parque. No esperaba que se repitiera pronto, pero una mañana recibí un mensaje que me tomó por sorpresa. Era de Laura. «Gracias por la carta. No estoy lista para hablar de todo, pero quería que supieras que la leí». Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que esas pocas palabras eran más valiosas que cualquier disculpa o reconciliación inmediata. No respondí enseguida. Quise darle su espacio, igual que ella me lo había dado a mí en ese mensaje breve pero cargado de significado. Finalmente, escribí: «Cuando quieras, aquí estaré». Con el tiempo, comprendí que no todas las relaciones rotas vuelven a ser como antes. A veces, lo mejor que se puede lograr es construir algo nuevo, más frágil, pero también más sincero. No sabía si Laura y yo llegaríamos a ese punto,
Pero ya no me angustiaba la incertidumbre. Había hecho lo que estaba en mis manos, y el resto dependería de ella. En cuanto a la casa, había dejado de verla como un símbolo de pérdida. Ahora, en mi mente, pertenecía a esa joven pareja con un hijo pequeño, llena de planes y energía, para transformar cada rincón en un hogar, y eso, de alguna forma, me reconfortaba. Lo que para nosotros había sido escenario de conflicto, para otros era un punto de partida lleno de esperanza. Seguí con mis proyectos, restaurando viejas construcciones, rescatando lo que parecía condenado al olvido. Era, al fin y al cabo, lo que siempre había hecho: reparar, proteger, reconstruir. Y aunque no todas las grietas pueden cerrarse por completo, cada día encontraba una nueva forma de llenar los huecos con algo firme y duradero. Así terminó este capítulo. No con una victoria ruidosa ni con una reconciliación perfecta, sino con la calma de saber que, pase lo que pase, había defendido lo que era justo y había dejado la puerta abierta para lo que la vida decidiera traer después.